Tesalónica Guacuera PPTINJA. Baisha pamba, eisha papeina, coina na ame ayu, maina werumaña de beñan de envia por mí, pende programa ñande programa gira vaquina, ya al aturalo hermano espera. Era aquí tu pastor Emilio Vázquez, estaba coronel, abogado departamento de Itapoy de Peina. Y puta sombra te poname y me llamo ñandi de Paica tu amache y como edición número 742 de Cajaturalo hermano espera. Edición número 742 de Cajaturalo, te imagina. Primera de Tesalonicense y quedamos capítulo 5 de donde otro una mil que Peixagina la miña negin un pastor Sergio David y en diegina moco y beba y me y copritivo venden divejero ya petema vende a pere de rompe pepilla pamoingo te imagina Peixa más 595985162 rique ya oye tema vende pobre papá y que toda esa peje año pupe uma la vende mensajito mi vende ma eñe ponando mi ha Peixa y pereco vende opinión sugerencia pe llevarle semino mana a peruca semino a vende ofrenda mi peja una línea personal y que toda la giro personal Peixa y ya hemos ya recojañan de línea tigo hamba ahí ve llevarle semilla mungana peruca hangwan la vende tigo rupi la vende ofrendita mi y que la vende seda capella ve ya reco línea wally peaja una billetera wally billetera bueno ahí ve llevarle son a ese ñande la pizza cuera ñande en duena teta ambueve o semilla ve ñe putu mi ha y catoya po va esa cogida na amena el sistema Western Union Ruby Western Union es llevarle mi anar y que pisa ni me WhatsApp ni me Telegram Messenger ni me na peña de anu pastor Sergio ya pomo ñan de video fuera ni me al día ni de video fuera ni na o gendú o shalom y tal y por ese YouTube que ahí ja torabe mo hija ve que más YouTube na listo, más bebé ya va a aparecer también venían de video fuera está estudio y lo mitad bebé y en me ve sabe y Facebook ve Emilio Vázquez me vende de cana ha pembu me la solicitud de amis hayo y como y la anguinu a pesar ya pesa yo puma pe video y fuera mía pe estudiar y no puede ya de Colombia bueno hija castellano y venían de estudio bíblico fuera según la sé que siempre pesa y que hoy por ahí te digo, oye, coño de grupo de estudio inyección de esperanza ahí lo mitad, bebé, oye, putazo, yo estudiaba, oye, que oye, pues acá, aquí nada, oye, documental, ya de copaiteña de estudio, fuera, venimos a tu ya acelerado, en el conocimiento, ya de evidencia, fuera, escritural, en hambre, va en ponando, y todo, bebé, está estudio ya de repaso, ya de estudio de marco, ya de hambre. Va es Mateo ya oporando mi milo y tan ya de bebé o porando de todo lo que sea o sea he dicho igual los 66 libros que oían de la ya tratada que tuve porando la historia bebé da igual que vea ya topan la respuesta ya aprende a guañe mi bebé este morique anei ella ya ese ñamoñe por un mamo de edición número 742 ¿ve? Y quedamos capítulo 5 ¿ve? Hoy guiñé por andu y pañi importante ya entender por ahí nadie que fuera porque Pablo con de Iri habla no hay una contradicción no es que el Mesías dijo que ni él no era que el Mesías dijo que ni él sabe el tiempo que iba a venir. ¿Y por qué Pablo dice que él conoce el tiempo? Al empezar, Primera Tesalonicenses capítulo 4, verso 1 y 2, al parecer, él habla del tiempo de la venida del Mesías, o estoy equivocado. Bueno, amañana se puede inaugurar, a veces ir RB 1960. Bueno, según Reina Valera, pero todo coincide, hermano, no hay malas traducciones acá. Mal entendimiento lo oía. Cierto, el Mesías dijo, hay la pasaje de Erucaisha ahí, ¿sí? Que ni no hay ni los ángeles no hay el tiempo de su segunda venida. Pablo aprende y dice, mañana inaugurí, pero Pablo no me hay día ni año. Pablo no está hablando, él no dice tal fecha, tal año, tal Mesías, mañana por ande bebé y bebé.
5:1 al 2 y llora. Bueno, Reina Valera ahí. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermano, de que yo os escriba ahí. Porque vosotros sabéis perfectamente el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. De iringo, a ver, pues vengo por ahí te iba ediapa o uta el Mesías. A ver, de iri, pues. A ver, de iri, porque ustedes saben perfectamente qué día vendrá el Mesías. Eso no dice acá. ¿Me entendés? Ahí, hermano o hermano. A vengo ahí porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando os digan paz y seguridad, entonces vendrán sobre ellos destrucción repentina, como lo dolor de la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla para que aquel día os sorprenda como ladrón. Al 4. O sea, pero nos dice el día del año tanto. Se habla del día de la venida, pues, todo el mundo esperamos el día de la venida. Toda la denominación espera el día de la segunda venida del Mesías. A ver, la Pablo e Icente Agina, a la ya entendé, estamos la Pablo e Isea, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermano, de que los escriba. Eso no quiere decir, año para uta porque de iribia. Pablo no está tampoco diciendo así, pero versículo 1, es a los hermanos que tiempo, no, va año, no. Acerca de los tiempos y las ocasiones se refiere a las festividades que se celebra dentro de la congregación creyente en el Mesías, festividades bíblicas. Ya topa en Levítico capítulo 23. Bueno, respecto a festividades, ya topamos y algunos me hicieron comentarios, inclusive, oye, por acá y Viguripe me mandó primera Tesalonicenses capítulo 2, verso 14, ve camillina, ve camillina, para comentario. Para aprender a ayudar, para aprender jamás, para codosin. Para algo importante, para hoy ya pola a las pintas. Bueno, por capítulo 1, versículo 1, capítulo 1, versículo 2, versículo 3, ni a uno pecha no estamos en llevarla. Pues no, yo a ver la entonces no entendéis. Va, este a ver la Isaco 5:1, bella. Hasta en domina, hasta camina audio más o menos, hasta mañana se vile mo poñe, es más o menos peor. Hasta en domina mi audio es siempre seguir escuchando estos audios. Anila de golpe de Mayique, ya topa a la pita. Va, con esta contradicción. El Mesías y no hay cuaija a Pablo a tu y le discípulo para más a tiempo. No. 2:14 ve y Pablo Guri Alemillita me ve a ver donde me ese Reina Valera ese allá. Aletan de la Reina Valera. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús que está en Judea. Peningori que cuera peyapo mi oyapo jaiseite el Mesías ve overovia que oía gina amoite congregación Israel Judea ve. Israel ve, Judea ve, amo Jerusalén ve. Upeja espera oro viajáis a peja espera oyapo jaiseite pepe seguí peyapo. Es decir, cuando Pablo, y ahí se va a explicar todas las festividades que estaban celebrando los creyentes en el Mesías de Israel, también estaban celebrando las gentilidades. Inclusive le mandé y le compartí a no sé cuántos grupos que el tiempo de las festividades en el año 175 que es Taitei 150 es Taitei o celebrar pues, la Pascua igualito como celebraban los hermanos de Israel en el tiempo del Mesías, el 14 de Nisan. El 14 del primer mes, el calendario hebreo. Bueno, y todos esos documentos yo ya le mandé a usted. Algunos no ya pejendu la primera vez pejendu, bueno, arecoina mi documento. Pablo, mañana ponante 2:14. Oye, pues ahí mi iglesia. Oye, viajáis a escuelas o seguís ahí doctrinas, festividades, imitadores ahí allá. Peyapolas espera ya. Upecha y Peyapota a los gentiles convertidos en el Mesías en Tesalónica, a tesalonicenses, a AP5 PGI, hermano. Peaco tiempos y de las ocasiones en su forma hebraica
se está refiriendo a las estaciones o a las festividades que se celebraba en sus tiempos designados. Entonces, ella tendrían a pegar aprender a leer, donde de cuyo conocimiento, donde es antojaje y de no picuapa muy un tiempo. Ahora, según estas festividades, hoy me fiesta las trompetas, era una de las festividades. Y según ella lee 1 Tesalonicenses 4, 13 al 17, y puran la trompeta la o el Mesías a la o manoa que oye a PPGC, hoy cobellita o manoa que apitevi. Bueno, fiesta de la trompeta, doña Aaron, la venida del Mesías. Porque esa es una de las profecías que no se cumplió cuando él estuvo. La demás se cumplió en él. El Pesach, Pascua. Pero esta fiesta de la trompeta es profético. Tiene que cumplirse lo que dice acá en 1 Tesalonicenses 4, 13 y 17. Oye, cumplieran o hubo el Mesías por trompeta pupe, es decir, en las festividades de la fiesta de las trompetas. Y por eso acá Pablo dice, bueno, la obuta hoja es ya de igual a tiempo, o sea, es festividad para uno, donde ir la año. Pepe vino la pepaña. Y Catugo fiesta de la trompeta UAB con año ve Catugo va a aparecer el Mesías ya que él ando en los tiempos de Pablo, porque Pablo y Moacue, vende mandó a Pablo y Moacue, hoy cobe tiempo peutas al Mesías. Para ellos el Mesías estaba cercano a su venida. Pende como me Catugo cuando vino a aparecer, no aparece, bueno, oye, y ojo, idea de los creyentes en el Mesías. Ya para el año 100, 110, 150 en adelante ya anda en el ojano y te y como que ya oye preparando. Pero siempre hasta el año 150 los creyentes en el Mesías que celebraban las festividades o ocasiones sagradas o tiempos sagrados que se le denominaban las fiestas, a las fiestas bíblicas, a las 7 fiestas bíblicas. Bueno, pero un pedazo de tiempo de la utas al Mesías. Hasta hoy nosotros esperamos que si el Mesías va a venir hay cualquier día de inde. A ver, Pablo, Pepe y Cuayande y Cuayande tiene tiempo designado, señalado por el Padre, que es las festividades. Y en ese tiempo que en esas festividades que tiene relación profética con la venida del Mesías, ahí van y la fiesta de la trompeta. Estudia Mina Levítico 23. No me sé con la historia de que oye vence pama, que un mía judío penguante o hija pena tu métale fiesta celebraina festividades no iría a la Biblia de pagana. Anilla a la mía, niña en botabuelo. Peleja estudias aprender tamba. Eva Pablo y Peixa. ¿Será que en la BIN que vos tenés dice lo mismo en 1 Tesalonicenses 5:1? Si aparece la palabra tiempo o qué término aparece. A ver, pero se gusta ver mañana, pero ahorita ya entendemos lo iscoa. Todos son lo que ya es a mí. Ahorita pisado pilla imagina porque ya haremos o estudiar. Llama la atención. Sí, el tiempo tiene que ver con las festividades y nave. 5:1, pero acerca de los tiempos y las circunstancias, hermanos, no necesitan que le escribas. Y a ver, ahí Tesalonicenses. Acerca de los tiempos, ahí está. Entonces está hablando de ya es más, güey, si estamos en las cuestiones hebraicas, la palabra tiempo tiene que ver con las festividades. En este contexto, el apóstol Pablo. ¿Será que en la BIN 2023 trae lo mismo? Bueno, dice a mí 2023 Tesalonicenses 1:5. Pero acerca de los tiempos y las circunstancias, hermano, no necesitan que le escriba así, el mismo, hermano. No, a ver qué es lo que buscan, ¿verdad? No te está diciendo acerca del tiempo, el año de Iri. Cuando habla de tiempo en todas las escrituras, tamaña mía,
Espera decirlo que hoy un poco distinto y mira, ego latinoamericana. Cuando suceda eso, eh, tesalonicense, sí, ni lao. A ver, y pues saben perfectamente que el día del Señor llega como ladrón en la noche. ¿Cuándo sucederá eso? ¿Cómo será? Vaya muy vive. Sobre esto, hermano, no necesitan que le hable, Jao Pau, bebé. Sí, pues, los católicos saben que la palabra tiempo tiene que ver con estaciones o moed. Moed es un significado hebreo de las festividades. Entonces a escuela no muy más directamente, lastimosamente no pusieron ahí. ¿Entendemos? A Pillama, hermano, vaya, pues se las de pregunta así, a Escaco, anga topa. No tiene ahí. En la latinoamericana tiene razón acá. Lo recuerda. Bueno, pero tenía que tener, porque esa es la traducción, esa es la palabra que sacaron. Pero la y gusto, la tenemos acá, la. Ay, la Biblia, de acuerdo a la religión de más, hoy una palabra clave, hoy peaje, vivo, no, oye, pillarlo ahí, justamente estaba haciendo un estudio de, ya putí, APPT comentario extra en mí, de los rollos encontrados en el Mar Muerto, en Qumran. Oye, topati, oye, topares, no oye, publicar, va, lo mío, güey. ¿Quién va, lo está? Oye, no, y nada, resultado, va. Y ese fue encontrado en primer lugar luego por un sacerdote al cual llegamos allá a la posta ya. Y años, güey, ¿en qué año se empezó a publicar en el mundo Eduardo Sergio? Alguna cosa de los rollos del Mar Muerto ese. En la década del 40 se encontró. 40, 42 en adelante, vio. Bueno, lo que sí que vamos en la década del 50, usted vio que punusa pues algunas cosas y pues la para la oye topa, que pero ¿saben qué? No me engañen de la información y ve. Se guardó algo que va en contra de lo que se creyó por mucho tiempo y entonces se guardó. Algo está guardado ahí. Nadie sincero, pa' yo le digo a la gente. Legalmente. No, yo sé, ahorita algunos ahorita se las pinta por donde busca pleito y te con con derecha o mía, no. Algo se guardó. No me engañen de la información. Hay que pillar tan de oído alguna vez. Hamba, vea, porque bueno, vea con Biblia de tal religión, entonces, como ine macho ti palabra, o si no hay PH y pono, va, vea, pues no, ojo la oro viaja contra. Y eso conoce hace Reina Valera, oye, de Villa, pues, ni vemos, a ti, han hoy por ajá, hoy por ambaite. Ahí está, y muchas otras versiones también, hay que sacan palabras. Pero pues, agua ya hayan de la, en el griego del año 200 más o menos. UPB ya topa que oír la palabra a vender por ahí. Pero allí ya voy a hablar en el estudio. Y cuando te está hablando de tiempo, acá está hablando de Moé, que tiene que ver con las fiestas sagradas, ocasiones sagradas. Y para la transliteración Bellajata y Pepe Pablo, acerca de las fiestas o ocasiones sagradas, no tiene necesidad que le escribas ahí, güey. A ver, Eti pregunta, ¿por qué Pablo no quiso explicar a los de Tesalónica acerca del día de la segunda? No. Pablo cuando explica se ve que ya hablaron ellos de esto. Reiteramos, ya mañana por a mi llegna ya detector. Ponó la 5 ahí. Acerca de los tiempos, o sea, estaciones sagradas, ocasiones sagradas, o moed, o festividades sagradas. Allá. Estaciones o de las estaciones o de fiestas sagradas. No tienen necesidad, hermano, de que yo les escriba. Ya estudia para es tiempo para pesa, va de tiempo para año nuevo, bíblico, va de tiempo para la fiesta de la trompeta, fiesta de Sukkot, fiesta de Yom Kippur, no hombre, ve para el tiempo. Más que se van a beta PM.
Es decir, porque en esas festividades va a venir el Mesías, no sabemos cuándo, reitero, en qué fiesta, en qué año de una de estas fiestas, que es la fiesta de la trompeta, va a venir el Mesías. De ahí va año. Ya la votada bien entender. De que va a venir en una. Justamente, hay comentarios inaugurí que Alducin Hey, el doctor en teología de Enlace, también ya habló de esto y ahora acepta que el Mesías va a venir en la fiesta de la trompeta, cosa que ellos no querían ni escuchar, pero ahora se están actualizando. Al parecer están estudiando también la exégesis hebrea. Bueno, esa se vuelve enseñanza, Guri. He visto sí y está mejorando. Ahora se da cuenta de que las festividades tiene, especialmente la fiesta de la trompeta, tiene que venir tiene que ver con la segunda día. Alducin, hey. Se Saray las eras y no puede, vaya apellido y nada. Un pastor teólogo es. Suele hablar en enlace. He visto uno de sus explicaciones, no sé si es el mismo, pero sí habló de las festividades y sí reconoce más y vi que el Mesías va a venir en una de las fiestas que es probablemente la fiesta de la trompeta, por lo que dice ahí. Y se humana enlace peor cómo y vi ahí la predicada acerca de la exégesis hebrea y nada, si mal no recuerdo. Se humana estudia más y vi ahí nada. Pero oye, pilla tanto digo meca, tú decís, es que se busca la verdad, vos se tanto y el tapete con. Ahora, se manejan esto, está bien, ita Alducin, esta ita Pastor Sergio, qué sé yo, ita ahí Abraham Ben David, lo que sea, de allá de Israel, excelente, pero el año no podemos dar. Venga, tú ya me das el año, pero en una de esas festividades, ya muchas congregaciones estamos de acuerdo de que en una de las fiestas de la trompeta aparece el Mesías. Pero no doy cuál año. Grande la hipoteca está en claro. Que se queden claro, ¿verdad? Que Pablo tampoco está ocultando nada. Él no le está diciendo a los. Ve para año para usted en el Mesías. No. Él se está refiriendo de las ocasiones o de las ocasiones, las festividades que se celebran. Que pico a pamo, niño mongueta pamo, ganico tema. Se tengo malicia la Pablo llevando repetir, se tú a repetir paite, tal capítulo, tal versículo, espama que hija dos, tres capítulos amo adelante a repetir. Pablo ya hizo cuando niño me está pama, veis cuál pama, va a venir dirigente ya venden huepa. Respeto a las festividades. No tendría que ser acá en vez de tiempo, estación, hey. Sería la palabra más correcta. Bueno, y sí, eso estamos hablando. Génesis 1.14 veces, sí, se puede acudir en Génesis 1.14. Ahí te va a decir para qué fueron creados allá el sol, la luna, para designar los tiempos y las estaciones. Y sí, vamos a poner porque con la luna nueva arranca las festividades, el mes nuevo, el calendario hebreo. Es importante. Pero inyección de esperanza ya estudia para irte loina. Hay pastor Sergio en su grupo ahí. Y andé mi allí cuama. Pero la minoinia con ave allá pastor Sergio cañoña campo tapa y va el y vamos a tratar de ir explicando de a poco. Bueno, ¿por qué Pablo no quiere repetimos? Porque ellos ya sabían todo eso. Porque ellos ya conocían, hermano. Ellos conocían perfectamente el tiempo de cada ocasión sagrada o fiesta bíblica. No Pablo por no explicar, y yo hago rudimentos primarios. Esos son enseñanzas primarias para ellos. Hago bueno, ya, eso ya es base de contenido, ya hay cuapa muy hija. Bueno, sí, lo celebraban, claro, en la comunidad de los creyentes en el Mesías de Jerusalén, sí, pero también la iglesia de Tesalónica y otras iglesias o otro grupo de hermanos creyentes en otras comunidades a la par
entero vea el mismo día celebrar, hermano. Además, ve, na serovia. Y no haga esa cata, que hasta qué año, hasta el año 150, todo el mundo coincidía con estas festividades. Upete que uy, con la cambio, la ñamo barete la religión, ñamo barete la ñane cristianismo, ñamo barete que pea que amó, ñande ya se panana, la verdad se explica para más, güey. ¿Por qué hubo la rotura o separación de los cristianos, después llamados católicos, apostólicos, romanos, de los cristianos o los creyentes en el Mesías, llamado los nazarenos? Va, y con la separación. Ya aplica para más, güey. Y queda con documento histórico, vende mandó, ya estudiamos guaré corintio. Con la pero ya se le envió a todos los documentos, toparlos y estamos acá. Oye, sorprenderlo. Hasta acá me por versículo bíblico y todo. Va, vamos a poner por nuevo tema. Bueno, y aquí tenemos otra evidencia. Tesalonicense, primera Tesalonicense 2:14. Igual que la iglesia de Jerusalén, los hermanos creyentes en el Mesías, los judíos que creen en el Mesías, o ya pues hay bíblicamente, según el Antiguo Testamento, las festividades, pepe ya pues ahí. Acuerda oro viajáis a pero imitadores. Hasta ñande ya ñemonguetata ahora te voy a demostrar que aún los grandes historiadores, eminencia en conocedores, historiadores bíblicos, te van a decir que sí, estos creyentes en el Mesías hasta el año 150 creían y celebraban y obedecían y respetaban los mandamientos que les correspondía. Entre ellos las festividades. Que upeyo y cojala viril. Bueno, sí, los términos tiempos, estaciones, y para las ocasiones sagradas, tiene que ver entonces con la fiesta que celebraban, no es que celebraban los judíos, hermano. Momenta en la Biblia, a ustedes los judíos nomás yo le voy a entregar, eso se le entregó al pueblo. Levítico 23 pico estaba solamente del pueblo judío. Vengo como que ahora solamente se habla de los judíos. Ustedes piensan que solamente los judíos existían. 12 tribus se papá ahí. Judá wingo ula judío. La tribu de Judá. Paupango una tribu. En Bullión de 11. Amba ella pico una tribu vende o me está la mandamiento fuera la. A mi otro va uno ya podemos ahí veo. Así que en defensa de esta vez se llega a defenderse. No pegan judío, no, se le dio al pueblo, a las 12 tribus. Bueno. Sí. Ahora, ese sí me gusta tu pregunta. Si las festividades, del cual según ustedes Pablo habla en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versos 1 y 2, también lo celebraban los creyentes en el Mesías gentil. Y si solamente se le entregó a los israelitas, ¿por qué los gentiles tienen que celebrarlo? ¿Por qué los gentiles tienen que celebrarlo? Bueno, Peabeti pregunta muy interesante. Los gentiles que no tienen nada que ver con el pacto, los gentiles que no creen en el Mesías, no le coimba por celebrado, hermano. Pero los que están en la promesa del nuevo pacto, lo yeroviar con el Mesías, o aceptar con la fe en el Mesías, y los que están en la promesa del nuevo pacto de Jeremías 31, 31, 33, sí tienen que celebrarlo, porque Jeremías 31, 31, 33, el Padre mismo a través de ese profeta Jeí, o ya potas nuevo pacto. Jaupe nuevo pacto, o moitajar la ley en el corazón, en la mente, allá, de su pueblo. Por un lado ese. Segundo, hay que entender nuestra identidad. Ñande yarecó conexión como israelita, una vez aceptado al Mesías. Una vez que ñande ya seguí la yeroviaje se, hayarovia la jaeombo eacue, hayajaijuchupe. Ñande ñime injertado, pero hago a ti adelanto, porque esa es una explicación muy aparte.
de entender ahora va esa rupipan de Jehui o escola Israel de cuando hay cristiano tu identidad en la fe no tiene que terminar en ser cristiano, en ser pueblo adquirido, nación santa del Todopoderoso. Va esa era Israel. Primera de Pedro 2, 9, 10 vengo inde. ¿Y cómo se logra eso? A Pablo inde. Habla del injerto. Romanos capítulo 11, verso 17 y 11, 24. Inde en debeti olivo ka abuj, PTI mundano, PTI gentil, PTI neiria incorporado a Israel, porque el olivo natural representa a Israel. A los olivos silvestres oía fuera de Israel, no recoya los pactos, no recoya la promesa, no recoya a Israel en cuanto a promesa y profecía. Entonces, inde UPP, de como olivo, de silvestre, venía fuera del pacto, reñe injerta a Israel, en el buen olivo. Hapereñe injertamos y se que en de Huerú, peteta ambuere y mejawi, nemoingue pueblo de Israel, ve, con israelita. Es adquirir y sabia. Y alimentar, ¿cuál es la savia? El alimento de Israel. La Torá, los mandamientos, la enseñanza del Todopoderoso, la enseñanza del Mesías, lo que creen en el Mesías. Allá. Entonces, y es nuestro también el pacto y las promesas. ¿Cuál es el pacto? El pacto de Jeremías 31, 31, 33. Bueno, va ereña neña y mema dentro de ese nuevo pacto porque formamos el pueblo del Todopoderoso, siendo israelita injertado por la fe en el Mesías. Efesios 2, 11 al 13, ve Pablo y Yandepes. De Neemia que ocabe, Neemia que dentro de la ciudadanía de Israel, de Neemia que ajeno a los pactos de la promesa, pero coanga por medio del Mesías y quema adentro. Efesios 2, 19, y con ella con ciudadanos de los santos de Israel. Con ciudadanos dice que uno más, un israelita más. Así que al ser vos un israelita más por la fe en el Mesías, hay cosas que tenés que hacer que han hecho y siguen haciendo hasta hoy los creyentes en el Mesías de Israel. Porque eres un israelita. Porque eres misma dentro del pacto de Jeremías 31, 31, 33. Llevando en cuenta el bautismo en el nombre del Mesías. Cuidado con esto. O sea, hay requisitos para entrar en el nuevo pacto. Bueno. Más o menos ya pone ti pincela y a ver la repagan. Entonces, por eso, y porque la historia lo demuestra también, hermano. No solamente porque yo te estoy dando versículos bíblicos. Están de la documento donde hasta el año 150 los cristianos creyentes en el Mesías que vivían en otras naciones celebraban las festividades bíblicas. ¿Y por qué eso? Porque ya te expliqué por qué. Porque ellos se consideraban parte del pueblo santo. ¿Sí? No de ese Israel que venía con Angamo y Teja y Cojapepe Burirín, sino de la Israel que va a venir a ser rescatado, otra vez redimido, otra vez transformado, restaurado por el Mesías. Y va a ser cabeza de naciones. El Israel de Yahweh. El Israel del Todopoderoso. Oye, bueno. Ese llamo ella puede venir en envía poco te ara guajera vagina acá. Ay, natural, hermano, que era yo ya te pata con era muy hemos shalom bendiciones hasta mañana. Amante.